Adamari López es muy querida por su belleza y simpatía. A pesar de haber sufrido de cáncer de mama, sigue siendo radiante gracias a su estricta rutina de ejercicios y alimentación balanceada. Mide 1.57 centímetros y sus medidas son busto, 87 centímetros, cintura, 69 centímetros y cadera, 91 centímetros. Con 8 millones de seguidores en Instagram, demuestra que la estatura no importa para brillar con luz propia. Andrea Legarreta anunció que su esposo, el cantante Eric Rubin, está a punto de dejar la casa familiar que han compartido durante años, ya que ha encontrado un lugar donde establecerse. A pesar de esto, Legarreta afirmó que deja la puerta abierta para la reconstrucción de su relación en el futuro, ya que su amor por Rubin sigue ahí. Ambos seguirán trabajando juntos en el musical Vaselina Timbiriche. José Eduardo Derbez confiesa en una entrevista que su madre, Victoria Rufo, ha utilizado el llanto que la ha caracterizado en las telenovelas para chantajearlo en ocasiones. El actor reconoce que ha aprendido a medir sus lágrimas para evitar caer en su trampa, pero que a veces aún le cuesta distinguir si llora de verdad o no. La actriz respondió a estas acusaciones diciendo que casi no derrama lágrimas fuera de la pantalla y que ella y su hijo siempre han sido muy unidos. La conductora de televisión Galilea Montijo se separó de su esposo en marzo de 2021 y ahora se rumorea que está saliendo con un joven modelo español. Según los medios de comunicación, se conocieron a través de un estilista y disfrutan de una escapada por las playas mexicanas. Aunque no han hablado al respecto, las redes sociales están generando revuelo y los usuarios cuestionan si es verdad que están saliendo juntos. Maribel Guardia regresó al teatro pocos días después de la repentina muerte de su único hijo, el cantautor Julián Figueroa. A pesar de su dolor, recibió una ola de aplausos del público por su valentía y profesionalismo. Algunas lágrimas rodaron por sus mejillas mientras trataba de contener el dolor durante su presentación. El público y las redes sociales le demostraron su solidaridad y apoyo, lo que muestra que seguirá vigente en su carrera. Adamari López envió un mensaje cariñoso a su suegra, Carmen Lozano, por el Día de las Madres en España. La actriz publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que ambas se abrazan, dejando en claro que pese a la separación de Tony Costa, guarda un especial cariño por la madre del bailarín. Doña Carmen es muy cercana a su nieta Alaya y ha compartido grandes momentos con ella. Niurka y Ailín tienen una discusión en línea después de que Niurka habló mal de Pati Navidad. Niurka amenazó con revelar detalles sobre el exnovio de Ailín, pero Ailín se defendió y contó la verdad. El conductor de Venga la Alegría, Sergio Sepúlveda, protagoniza un fuerte pleito en el concierto de Gloria Trevi en Aguascalientes. En las imágenes se puede ver a Sepúlveda muy alterado y gritando a otro hombre en actitud retadora. Las causas exactas del encontronazo son desconocidas, pero las redes especulan que un hombre se acercó al conductor para pedirle que dejara ver a las personas que estaban en las filas de atrás. MrBeast es el youtuber más relevante a nivel global y el filántropo más reconocido en la plataforma. A sus 25 años cuenta con un patrimonio neto de $100 millones gracias a las ganancias obtenidas en YouTube. Además, ha invertido parte de su dinero para lanzar MrBeast Burger, su propia cadena de hamburguesas con operaciones en diversas partes del mundo. Patricia Manterola, 51 años. Saúl Lizazo, 66 años. Guillermo García Cantú, 63 años. Chantal Andere, 51 años. Carla Álvarez, falleció con 41 años. Elsa Aguirre, 92 años. Adriana Labat, 49 años. Patricia Navidad, 49 años. Cecilia Gabriela, 61 años. Marcelo Cezanne, 52 años. La conductora de televisión Yolanda Andrade entregó información personal valiosa al periodista Jorge Carvajal en caso de morir. Según el comunicador, la sinaloense le dio un disco duro con información sobre su vida personal para que la publique. Yolanda Andrade confirmó en sus redes sociales que le entregó información personal al periodista. Nuevos detalles han surgido sobre la muerte del famoso actor Ray Liotta, quien falleció a los 67 años debido a problemas cardíacos y respiratorios. Liotta había estado filmando una película en República Dominicana antes de su fallecimiento. La triste noticia llega 5 meses después de su cumpleaños 68, cuando su prometida y su hija honraron su legado. Descubre todo sobre la muerte de Ray Liotta en este video impactante. Lupita D'Alessio, cantante mexicana con una carrera de 53 años, confirma su retiro de los escenarios y explica que es un gracias en vez de un adiós. Quiere cerrar esta etapa de su vida de la mejor manera y desea despedirse con un concierto masivo en el Zócalo de la Ciudad de México.